Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Quiero recordarte el título de esta serie, lleva por nombre La verdadera adoración. Y a la luz de la palabra de Dios estamos aprendiendo aquellos requisitos para una verdadera adoración, para una verdadera relación y comunión con Dios. Y todo comienza con este primer requisito que se llama la justicia divina, la justicia del reino de los cielos. Esa justicia que se traduce en dos pilares importantes. El primero es cómo solucionar conflictos y problemas a la manera de Cristo, a la manera de Dios y como lo ordena su palabra. Esto habla de cómo nos relacionamos con los demás. Pero también un segundo pilar importante y tiene que ver con la justicia en las finanzas, en la economía. Principios bíblicos para una economía justa de reino, una economía que le agrada a Dios, que por tanto bendice Dios. Y es que después de esta crisis mundial terrible que tuvo que afrontar el mundo y que incluye a la iglesia de Cristo, y es esta pandemia que no solo afectó las relaciones entre personas, especialmente en la familia, sino que también afectó la economía de la iglesia, la economía de las personas. Qué importante que ahora que se está dando luz verde, se está reactivando la economía, no volvamos a cometer los errores que cometíamos antes de la pandemia, sino que a partir de esto que nos enseña la palabra, empecemos a darle un orden, un equilibrio, una justicia a nuestras relaciones con los demás, pero también traerle un orden y justicia a nuestra economía. Bien, si somos empleados o vamos a ser empleados, entonces ser justos a la manera de Dios en nuestro lugar de trabajo. Pero también si somos empresarios, si tenemos un negocio, una empresa, una fábrica, pues traer justicia divina a esa empresa, a esa economía. Y entonces, mi hermano, vamos a ser bendecidos, vamos a ser victoriosos y vamos a tener el respaldo divino en lo que hacemos en nuestra área económica y financiera. Comienzo diciéndote lo siguiente. Dice la palabra en el Salmo 50, 18. Salmo 50, 18. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Es triste. Es triste ver cómo todavía creyentes, cristianos, hijos de Dios, se siguen relacionando y teniendo compinchería y asociándose con impíos. ¿Quiénes son los impíos? Pues los incrédulos. Los que todavía acostumbran a tener mañas, en este caso, en la economía, a ser ladrones, aquellos que son adúlteros, que son injustos, y ver todavía, repito, creyentes, hijos de Dios, haciendo esa compinchería, esas sociedades con los que ellos saben son ladrones, son adúlteros, son incrédulos, son impíos. Y entonces el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 14, declara lo siguiente: no formen yunta, o sea, no formen compinchería, no formen relación con los incrédulos. Pregunta Pablo, ¿qué tienen en común la injusticia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad, con las tinieblas? Entonces, mi hermano, ya es tiempo a partir de este momento
que empecemos a romper todo tipo de comunión y de relación con aquel, con aquella que no teme a Dios, que basa su economía en el robo, en el adulterio, en la deslealtad, en la injusticia. El primer principio divino para una economía justa es ser un comprador honesto. Y un comprador honesto, justo, no compra lo robado y menos aumenta sus bienes con dinero mal habido. Y entonces dice la palabra en Levítico 25:14, si entre ustedes se realizan transacciones de compraventa, no se exploten los unos a los otros. Hermano, es triste ver cómo entre los mismos hermanos de la iglesia se explotan, se engañan y se estafan los unos a los otros. No, eso no puede suceder. Dice la palabra en Proverbios 10:2, las riquezas mal habidas no tienen ningún valor duradero, o sea, no resultan en bien, en bendición. Pero vivir debidamente puede salvar tu vida. Hermano, todo lo que nosotros querramos conseguir de una manera injusta, desleal, hermano, no lo disfrutamos. No se convierten en bendición, sino en maldición. Dice la palabra en Proverbios 20:14, el comprador regatea el precio diciendo esto no vale nada y después se jacta por una buena compra. Hermano, creyentes que dentro de los mismos hermanos, en lugar de comprarle a lo que realmente vale ese servicio, ese artículo que le está ofreciendo, hermano, le regatea, son injustos, son tacaños. Y luego se jactan y sacan pecho de esa buena compra que hicieron. No, mi hermano, hay que apoyar al pueblo de Dios, hay que apoyar la economía del hermano, pero de una manera justa, hermano, porque dice el Proverbios 22:16, atención, la persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. ¿Esto de qué habla? De aquellos que no les duele pagar, perdónenme la expresión, la gana, la injusticia al pecador, al impío, dejan su dinero en la cantina, aun si les están robando y engañando y estafando, no les duele pagar afuera, pero al hermano en la fe, al hermano creyente, cristiano, a ese sí le duele pagarle, le duele comprarle, pero repito, al impío no. Hermano, eso es ser injusto, eso es ser deshonesto a la hora de comprar. Pero viene el segundo principio y es ser un vendedor honesto. Y un vendedor honesto no vende cosas viejas como si fueran nuevas. O engañar a la persona vendiéndole disque original cuando es una réplica, cuando es pirata, cuando es falso lo que está vendiendo. Mi hermano, una cosa es que nosotros no seamos conscientes de lo que estamos vendiendo u ofreciendo porque a nosotros nos engañaron. Entonces ahí no hay problema. El problema es cuando yo soy consciente de que lo que estoy vendiendo no es lo que estoy diciendo que estoy vendiendo. Ahí ya soy un injusto, ahí soy un vendedor deshonesto. Entonces dice la palabra en Proverbios 28:8, los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Hermano, todo lo que logremos en injusticia, hermano, no lo vamos a disfrutar nosotros, porque dice la palabra que las riquezas del impío pasan a los hijos de Dios, pasan al pobre. Entonces, hermano, qué importante evaluar
cómo estamos comerciando, cómo estamos vendiendo. Dice la palabra en Amós capítulo 8, verso 4 al 7. Escuchen esto ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Esto habla de aquellos creyentes que son unos en la iglesia, en el culto, en el devocional, pero que luego, terminado el culto, terminada la fiesta cristiana, siguen su vida cotidiana estafando y robando al desamparado. Dice la palabra, pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o por un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Así como Dios tiene memoria de nuestras oraciones, de nuestras ofrendas y de nuestros cultos, de la misma forma Dios tiene memoria de las injusticias. De las injusticias. Y atención lo que dice la palabra en Habacuc 2:9. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera del peligro? Entonces, ¿qué dice el Señor para aquellos que compran o venden de una manera injusta, desleal y deshonesta? Que les espera una terrible aflicción, aun cuando creen que su riqueza les va a formar seguridad para ellos y para su familia, resulta que no, les espera una triste y terrible aflicción. ¿A quién? Al que es deshonesto, en la forma en que compra, en la forma en que vende, así como se llenan los bolsillos, así como incrementan sus riquezas, no las disfrutan, no las disfrutarán, no serán bendición para ellos. En la próxima entrega te estaré hablando de otros principios en la economía y en las finanzas justas a la manera de Dios. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo. Gracias, Señor, por esto que tú nos estás enseñando, porque sé, amado Dios, que si lo aplicamos, lo obedecemos y lo vivimos, van a resultar en bendiciones abundantes de parte de ti, Señor. Tendremos tu respaldo divino en nuestra economía, en nuestras finanzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta una próxima oportunidad.